mañana. En primer término quisiera agradecer a PEC por invitarme a este curso, también a Diego Espinosa por su presentación, y vamos a iniciar inmediatamente la charla compartiendo la pantalla. Espero que la estén viendo sin problemas. Y vamos a conversar de la nutrición, ¿cierto? Durante las primeras etapas de la plantación de cerezo. En particular vamos a hablar de las enmiendas que hay que hacer, ¿cierto? Y del primer año de formación. Voy a detener el video para tener un poquito más de banda y vamos a iniciar inmediatamente. Bueno, en cualquiera de estas charlas, ¿cierto? Es bueno ponernos en contexto. Y el contexto que vivimos a nivel de la agricultura del siglo XXI. Tenemos grandes desafíos, entre ellos, ¿cierto? Algunos que son positivos, como una demanda creciente de alimentos, pero tenemos muchos negativos, ¿cierto? Como el cambio climático, expresado, ¿cierto? En la gran sequía que viene viviendo Chile hace muchos años ya. Suelos degradados, pérdida de diversidad, contaminación de suelo, agua y aire, todo eso es una realidad. Cada vez vemos más aguas subterráneas superficiales contaminadas, por ejemplo, con nitratos. Tenemos un problema de una disminución de la población rural. La gente no quiere ir al campo y no estamos viendo problemas para las cosechas y en general problemas de mano de obra. Y finalmente tenemos una sociedad empoderada, educada además, que demanda alimentos sanos y nutritivos que se produzcan de manera sustentable. Frente a este escenario, nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma productivo e ir hacia uno que considera la calidad del suelo como base de una producción sustentable, que utilice, por supuesto, las mejores herramientas y tecnologías disponibles, entre ellas, por ejemplo, el uso de materia orgánica, de inhibidores de nitrificación, el uso de microorganismos promotores de crecimiento, etc. Y algo muy importante, que incorpore el manejo sitio específico. Alejarnos de las recetas, de los promedios, ¿cierto? E ir directamente al manejo sitio específico. Cuando hablamos de mejorar la calidad del suelo, ¿cierto? Lo pensamos de manera integral, desde el punto de vista físico, químico y biológico. Queremos tener suelos que sean capaces de retener la mayor cantidad de agua posible, donde tengamos un muy buen crecimiento de raíces, que soporten una muy buena biomasa aérea y a partir de esta tener buenos rendimientos y calidad. Lo que buscamos son suelos equilibrados, ¿cierto? Suelos donde existe una alta actividad biológica, una alta actividad de raíces, como que podemos apreciar ahí, que no tengan excesos de nutrientes, estén balanceados, equilibrados, y donde las plantas tengan una gran cantidad de raíces que absorban, por supuesto, el agua y los nutrientes. Cuando hablamos de calidad de suelo, nosotros tenemos que saber medir esa calidad de suelo, y para ello existen muchos indicadores de calidad de suelo. Algunos que son bastante conocidos para nosotros, como los indicadores físicos, como la textura, ¿cierto? Los químicos, como la fertilidad del suelo, pero más recientemente nos hemos movido hacia los indicadores bioquímicos y biológicos, que son bastante sensibles a los cambios en el manejo del suelo, entre ellos, por ejemplo, la actividad enzimática. Y también tenemos algunos indicadores que podríamos denominar compuestos, ¿cierto? Que dependen de todos los anteriores, como la estabilidad agregada o la capacidad de retención de humedad, la compactación, el suministro de nutrientes, etc. Así que lo importante es conocer estos indicadores, saber interpretarlos y normalmente, si uno quiere evaluar los efectos
del manejo tratar de buscar aquellos indicadores que son más sensibles. Por ejemplo, es muy difícil cambiar la textura, ¿cierto?, a través del manejo en el corto plazo. Sin embargo, es mucho más fácil ver efectos, por ejemplo, en el cambio en la actividad enzimática si nosotros aplicamos materia orgánica, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos de un suelo de buena calidad, estamos pensando en un suelo que tenga un buen contenido de materia orgánica, pero no excesivo, en el caso de los suelos de la zona central, que tenga una buena estructura, un pH lo más cercano a la neutralidad posible, en particular aquellos suelos que tienen problemas de toxicidad de metales, por ejemplo, como cobre, o como manganeso, o como aluminio en el suelo. Que tengan niveles adecuados de nutrientes y no excesivos. Lamentablemente en Chile se ven muchos suelos, ¿cierto?, que tienen niveles excesivos de algunos nutrientes, por ejemplo, potasio, más de 1.200 partes por millón. Y por supuesto eso provoca un desbalance en el suelo y en su calidad. Que no tenga toxicidad de metales. Lamentablemente tenemos muchos suelos con toxicidad de cobre y otros metales, y una alta actividad biológica. A eso deberíamos apuntarse cuando hablamos de un suelo de buena calidad. Ahora, en términos del cerezo, la calidad del suelo es clave en las nuevas plantaciones. Por varias razones. Estamos hablando de un cultivo de alto valor, ¿cierto?, que va a estar mucho tiempo en ese suelo. Y por lo tanto, evaluar la calidad del suelo y realizar las enmiendas correspondientes es una práctica esencial. Por otro lado, hay que considerar que el suelo no es solamente el sostén donde los árboles van a crecer, sino que es la base de la productividad, la calidad de la fruta y, muy importante, la salud de las plantas. En un cultivo como cerezo, ¿cierto?, que es muy susceptible a enfermedades, en particular a cáncer bacterial. Tener un suelo de alta calidad, ¿cierto?, va a ayudar claramente a disminuir los problemas de enfermedades. Si no existe calidad integral de suelo, los aspectos productivos de calidad de fruta no se mejoran con más fertilizantes. O sea, no saco nada con poner todos los fertilizantes de la mejor calidad si es que no tengo una buena calidad de suelo. ¿Ya? Hay que partir por ahí. Ahora, ¿qué tipo de suelos estamos enfrentando en las nuevas plantaciones de cerezo? Bueno, suelos muy diversos y que vienen de distintos manejos previos. Hay muchos suelos marginales, estos suelos graníticos, donde el cerezo se ha movido en busca de clima. Suelos, por ejemplo, en la zona norte, suelos bastante pobres. Suelos provenientes de otras especies frutales en la zona central que se han reconvertido a cerezo, y hacia el sur, suelos que provienen de cultivos tradicionales, que han sido cultivados con trigo, con papas, con remolacha, con maíz, etc. Y por lo tanto los problemas que tienen estos suelos, tanto por su naturaleza y por su manejo, son distintos, tanto en términos físicos, químicos y biológicos. Por lo tanto, las soluciones para enmendar estos suelos deben ser sitio-específicas y lo más alejadas de las recetas posibles. No existe una solución única para todos los suelos. Sobre todo que estos suelos tienen grandes niveles de variabilidad. Bueno, en ese contexto que le acabo de describir, ¿cierto? Nace este concepto de manejo integrado de la nutrición, que es un concepto que llevamos trabajando bastantes años, que, tal como su nombre lo indica, integra numerosos elementos, ¿cierto? Entre ellos el uso de materia orgánica, la analítica, por supuesto, como base de la toma de decisiones, el manejo sitio-específico, las dosis apropiadas de nutrientes, los inhibidores de nitrificación, las enmiendas de suelo, el uso de microorganismos promotores de crecimiento y, por supuesto, la fertilización foliar. Todo
integrado en su justa medida. Una de las bases de este manejo integrado, por supuesto, es la analítica, que es clave, por supuesto, para hacer las correcciones previas a la plantación. Si nosotros tenemos que hacer un resumen de los elementos claves para un manejo nutricional eficiente y sustentable en cerezo, esta sería un poquito la guía, ¿cierto? En preplantación deberíamos hacer un estudio detallado de suelos y hacer las enmiendas de suelo correspondientes. En el momento de la plantación deberíamos tratar de usar fertilizantes de liberación controlada, usar materia orgánica, por ejemplo, incluso en el hoyo de plantación, sobre todo cuando se trata de suelos que vienen después de frutales que pueden tener algún efecto alelopático, perfectamente se puede aplicar materia orgánica al hoyo de plantación, y junto con los microorganismos promotores de crecimiento de raíces, ¿cierto? Vamos a lograr, ¿cierto?, una muy buena implantación de ese cultivo. Y por supuesto, durante la temporada, tratar de ajustar las dosis de nutrientes de acuerdo a los requerimientos reales del cultivo, el uso de niveles de nitrificación y también, por supuesto, el uso de materia orgánica y microorganismos, pero en ese caso estaríamos hablando de materias orgánicas que ya vienen formuladas. Ya vamos a conversar un poco acerca de eso. Bueno, partamos por el estudio de suelos. Nosotros podemos hacer varios tipos de muestreo, ¿cierto? El más común que hacemos es el muestreo compuesto de suelos. Y en el muestreo compuesto todos lo aprendimos, ¿cierto? Nos han enseñado que se puede recorrer el cuartel en zigzag o en X, tomando sus muestras, las cuales se componen, se mezclan en el fondo, ¿cierto? Y se hace una sola muestra. Este tipo de muestreo puede ser mejorado a través de un muestreo sistemático, ¿cierto?, donde las submuestras se distribuyen de manera sistemática o en grilla, ¿cierto?, pero finalmente igual estas submuestras se van a mezclar y se van a componer en una sola muestra. En la práctica tendríamos una sola muestra por cuartel o por área a ser plantada. En ese caso, lo único que podemos aspirar es a conocer es el promedio de las propiedades del suelo, ¿ya? Solamente el promedio. Y en ese sentido, lo que estamos estimando a través de esa muestra es el parámetro que es desconocido en una población y que nosotros lo estimamos a través de nuestra muestra y nuestro estadístico, ¿cierto? Por ejemplo, el promedio de fósforo, nosotros estimamos a través de nuestra muestra, estima el promedio de la población. Pero no tenemos ninguna otra parámetro estimado, ¿cierto? Solamente el promedio, pero nosotros no tenemos ninguna idea, por ejemplo, de la variabilidad, porque tenemos una sola muestra, así que no tengo ninguna idea, por ejemplo, de la activación estándar del fósforo, del potasio, ¿cierto? O sea, cuando tenemos una muestra compuesta, estamos representando solamente el promedio, ¿ya? La única forma de tener una idea de variabilidad sería tomando varias muestras separadas, ¿cierto?, y enviándolas al laboratorio. Bueno, si tomamos una buena muestra con 20 submuestras por muestra, efectivamente estamos teniendo muy buen promedio. Y ese es un buen punto de partida, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener claro que el promedio puede ser engañoso. Y aquí tenemos un ejemplo real de un cuartel de aproximadamente 10 hectáreas que se estudió detalladamente. En este caso vamos a estudiar el ejemplo del potasio. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que el promedio de potasio son 324 ppm, un nivel adecuado, ¿cierto? Considerando, si consideramos 250 partes por millón como un nivel crítico, aquí tenemos 324, podríamos decir que en promedio este cuartel tiene niveles suficientes de potasio, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos con eso, no haríamos ningún tipo de enmienda en este cuartel, ¿cierto? Pero si nosotros analizamos la variabilidad que tiene este cuartel, nos damos cuenta, ¿cierto?, que el mínimo de potasio eran 58 ppm y el máximo alrededor de 780 ppm. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Aquí
aquí tienen, ¿cierto?, la distribución, mínimo y máximo, ¿cierto? Y aquí tienen toda la distribución. La mayoría de los valores, como ustedes pueden ver aquí, se encuentran en torno a los 200, 300 ppm, ¿cierto? Ya. Esa es la famosa distribución. Y esta es la distribución acumulada, ¿ya?, que por supuesto tiene que llegar al 100. Ahora, recuerden ustedes que el promedio es el valor central. En el mejor de los casos, cuando tenemos una distribución normal, una campanita, ¿cierto?, el promedio representa el valor central. Pero en agricultura ni siquiera eso es cierto. En la mayoría de las propiedades se distribuyen una cola larga a la derecha, lo que significa en la práctica que el promedio es mayor que la mediana. Si ustedes miran ahí ese promedio, es mayor que la mediana, 324 sobre 286. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? Que el promedio no es el valor central en este tipo de distribuciones. Si nosotros ponemos, por ejemplo, el promedio aquí, 324, y seguimos, interceptamos con la distribución acumulada, nos damos cuenta, ¿cierto?, que aproximadamente un 60% de la población, o un 60% del cuartel, si ustedes quieren, está bajo el promedio. O sea, ni siquiera en la mitad. Un 60% en este caso está bajo el promedio. Y por otro lado, ¿cierto?, si nosotros establecemos el nivel crítico en 250 y lo ponemos acá y vemos dónde se intercepta con la curva acumulada, ¿cierto?, nos damos cuenta que alrededor del 35% del área del cuartel es deficiente en potasio. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El promedio es un buen punto de partida, pero nosotros tenemos que estar conscientes, ¿cierto?, que una gran proporción, una importante proporción del cuartel, que al menos va a ser 50% o más, va a estar bajo el promedio, y de ese, una proporción importante va a estar bajo el nivel crítico. Entonces, uno puede engañarse pensando que el cuartel está perfecto, sin embargo, hay sectores dentro del cuartel que están deficientes, como en este caso, que es alrededor de un 35%. Esto es muy común y esto se repite en muchas de los cuarteles que uno estudia, ¿ya? Así que hay que tenerlo bastante en cuenta. Es por eso que nosotros tratamos de, en vez de tener una muestra para un cuartel completo, para un área a plantar, queremos tener un mapa. Y para hacer mapas podemos hacer muestreos georreferenciados, ¿cierto?, donde tomamos muchas muestras y cada una de estas muestras se manda al laboratorio y con los resultados del laboratorio, ¿cierto?, usando algunos procedimientos estadísticos, podemos mapear, por ejemplo, esta propiedad como materia orgánica del suelo, potasio, lo que sea. Pero ¿cuál es el problema? Se requiere una alta intensidad de muestras, ¿cierto? Y estas muestras se mandan por separado al laboratorio, ¿cierto?, lo que significa un costo bastante alto. Funciona, claro, funciona muy bien, pero a un costo bastante oneroso. Es por eso que se han buscado otras alternativas que les voy a mostrar inmediatamente. Además del costo, ¿cierto?, hay un tema de detalle. Cuando nosotros hacemos un muestreo en grilla o georreferenciado, ¿cierto?, el grado de detalle depende de la intensidad o el número de muestras por hectárea. En este caso tenemos distintos mapas generados con media muestra por hectárea, una muestra por hectárea, 2,5 muestras por hectárea y 5 muestras por hectárea, y ustedes pueden ver cómo se empieza a ver mucho más detalle. Pero imagínense el costo de hacer este mapa detallado, alrededor de 5 muestras por hectárea. Si ustedes van a plantar 20 hectáreas de frutales, en este caso de cerezo, ¿cierto?, estaríamos hablando de una cantidad de muestras muy importante, ¿cierto?, alrededor de 100 muestras y a 50.000 pesos, es una cantidad de plata impresionante, ¿ya? Y es por eso que se ha buscado la ayuda de la tecnología y en ese sentido, en particular, sensores, ¿cierto? Y aquí tenemos estos sensores proximales porque van próximos al suelo, sin tocarlo, ¿ya? Y lo que mide, por ejemplo, este sensor en particular es la radiación gamma que emite naturalmente el suelo. Técnicamente, ¿cierto?, el suelo tiene algunos isótopos
que emiten radiación en la banda gamma, y en particular, por ejemplo, isótopos como el potasio 40, cesio 137, torio 232 o uranio 238, emiten radiación. Lo que pasa es que nosotros no la percibimos, pero si nosotros pasamos este sensor sobre el suelo, vamos a ver que este sensor va a marcar algún nivel de radiación que viene de estos isótopos, en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de suelo. Con esta radiación más muestras de suelo que se toman, y a través de algoritmos de inteligencia artificial se generan todos los mapas de las distintas propiedades físicas y químicas del suelo. La gran gracia es que aquí estamos midiendo la mineralogía del suelo. De hecho, este instrumento viene de la minería. Y por lo tanto la mineralogía está asociada con las características tanto físicas como químicas del suelo. Con este sensor tenemos más de 700 puntos por hectárea. Una cosa que es bien importante, la estabilidad de las mediciones. Las mediciones no son afectadas ni por la humedad, ni por las malezas, ni por la temperatura, ni por la presencia de alambre y otros. Y ustedes ven, en este caso son dos fechas distintas, son el mismo cuartel y los mapas son idénticos. Entonces es una tecnología bastante confiable en términos de mapeo. ¿Qué propiedades se pueden medir con este tipo de tecnología? Básicamente todas las propiedades físicas y químicas que nosotros más usamos al momento de plantar, como ustedes pueden ver ahí. Y el sensor opera de una manera muy sencilla, ¿cierto? Tiene un GNSS o GPS, como quieran llamarle, y va midiendo, por supuesto, la radiación natural del suelo en esa banda gamma. Posteriormente tenemos nuestros mapas de radiación, y a partir de este mapa de radiación, todos los mapas de propiedades físicos y químicos del suelo de manera detallada, ¿cierto? Tenemos más de 700 puntos por hectárea, como comentábamos. Imagínense el grado de detalle. Incluso en nuestras condiciones estamos llegando alrededor de 1000 puntos por hectárea en muchos casos. Entonces, con estos mapas podemos detectar dónde están los problemas, dónde falta fósforo, dónde falta potasio, y hacer las enmiendas correspondientes. Ahora, ¿qué tipo de enmiendas se hacen normalmente? Normalmente se encala cuando los pH son ácidos o cuando tenemos presencia de metales, por ejemplo, queremos tener pH lo más alto posible. Las aplicaciones de yeso para remover sodio o mejorar la saturación de calcio. Las aplicaciones de fósforo para llevar el suelo a 20 o 30 ppm. Las aplicaciones de potasio para llevarlo a niveles de 200, 250 partes por millón de potasio extractable. Aplicaciones de magnesio para llevarlo solo 1 centimol por kilo. O sencillamente para mejorar la saturación de magnesio, y por supuesto las aplicaciones de materia orgánica para mejorar la calidad del suelo. Cada vez que estos suelos tengan menos de 2% de materia orgánica, son candidatos a ser enmendados con materia orgánica. ¿Ya? Bueno, a partir de estos mapas se hacen los mapas de evaluación, ¿cierto? Se hacen los mapas de prescripción, ¿cierto? De las enmiendas. Ustedes ven ahí, por ejemplo, tenemos mapas de prescripción de superfosfato triple, cloruro de potasio, yeso, en este caso, ¿cierto? Y los cuales idealmente deben aplicarse de manera variable, tal como aparece en esa imagen. Y ahí, por ejemplo, tenemos una imagen donde se está aplicando yeso agrícola, ¿cierto? Después de este mapeo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los niveles críticos, ¿cierto?, para decidir si yo tengo que enmendar o no? Y para entender qué son los niveles críticos, vamos a explicar un poquito con un ejemplo de fósforo. ¿Ya? En este caso, tenemos en el eje de la X la cantidad de fósforo en el suelo, el contenido de fósforo Olsen en el suelo, y en el eje de la Y tenemos el rendimiento relativo que alcanzaría un cultivo. Esto está hecho en condiciones de todo el resto de los factores
constantes y a un buen nivel. Eso se llama ceteris paribus, ¿cierto? Todo lo demás, los demás factores constantes. En este caso, lo que se observa, ¿cierto?, que a medida que aumenta el fósforo en el suelo, el rendimiento relativo del cultivo aumenta hasta que llega al 100 y después se estabiliza. Bueno, en ese punto donde llega al 100, ese se llama nivel crítico. Y se supone que sobre el nivel crítico no existe respuesta al fósforo y bajo el nivel crítico, ¿cierto?, existe respuesta al fósforo. Por lo tanto, estrictamente hablando, cada vez que ustedes tengan valores mayores al nivel crítico para un cierto nutriente, no debería existir respuesta a la fertilización. Podría existir, pero la probabilidad es baja, ¿cierto? En cambio, en esta parte bajo el nivel crítico tenemos una alta probabilidad de respuesta, en este caso el fósforo. Sobre el nivel crítico, la probabilidad de respuesta al fósforo es prácticamente cero. Pero podría haber, pero es muy baja. Ahora, este nivel crítico, habíamos dicho, nosotros jugamos con este valor entre 20 y 30 normalmente cuando tenemos riesgo por el goteo, pero la idea es que este valor de fósforo en el suelo no sobrepase los 50 partes por millón, puesto que más allá de 50 partes por millón estamos posiblemente causando problemas ambientales. El fósforo se empieza a mover y perfectamente puede contaminar el agua. ¿Ya? Por eso la idea es mantenerse en esta banda, entre 30 y 50 como máximo. ¿Ya? Ahora, de esta forma se han calculado estos niveles críticos para la mayoría de los nutrientes. Existe bastante varianza, por supuesto, en las tablas que ustedes van a encontrar con los diferentes asesores, incluso los diferentes libros, existen diferencias, pero estos valores que yo les pongo acá son valores que son considerados desde el punto de vista nutricional. Por ejemplo, calcio extractable, tenemos 600 ppm, se dividen por 200, es aproximadamente 3.000 equivalentes, ¿ya?, de calcio, o 3 centimoles si ustedes quieren. Y en el caso de magnesio, ¿cierto?, estaríamos hablando de alrededor de, si dividimos por 120, estamos hablando de 0,5 centimoles o 1.000 equivalentes. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista nutricional. Fíjense, los micros son cantidades pequeñitas. Manganeso, por ejemplo, prácticamente se requiere nada. Y por alrededor de un ppm. Y aquí tengamos un poquito en el cobre desde el punto de vista nutricional se requiere un ppm. Pero vemos muchos suelos, ¿cierto?, sobre todo aquellos que venían de otros frutales que tienen niveles altos de cobre, ya sobre 10 se considera alto y tóxico ya sobre 50. Muchos suelos están llegando a niveles altos, a niveles tóxicos de cobre, producto de las aplicaciones de cobre que se ha ido acumulando en el suelo. ¿Ya? Ahora, ¿existen suelos que tengan estos niveles de calcio, por ejemplo? Sí. Aquí tengo dos suelos en realidad dedicados a la producción de cerezos, están plantados con cerezos. Y si ustedes se fijan, este suelo 7.1 tiene menos de 3.000 equivalentes de calcio. ¿Ya? Y de magnesio tiene menos de 0,5. Por lo tanto, lo más probable es que este suelo debiera ser enmendado. Los pH son bastante bajos, en particular en este suelo, ¿cierto? Y el calcio por dentro es bajo y el aluminio parece un poco más alto, con alrededor de un 2,3% de saturación de aluminio. Así que este suelo, por ejemplo, es candidato no solamente a encalado. Si ustedes se fijan, tiene bajo nivel de fósforo. El nivel de fósforo habría que llevarlo también, subirlo a 20 o 30. Y tiene bajo potasio, que deberíamos llevarlo tal vez a 250 partes por millón. Entonces este es un suelo que debiera ser enmendado. Ahora, ¿cómo se calculan estas enmiendas? Yo les voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos de cálculo de enmiendas. En este caso tenemos el cálculo de la dosis de carbonato de calcio, o cal, y la dosis está dada por esta fórmula, donde tenemos el pH final, el pH inicial, y esta que se llama capacidad tampón, que es sitio específica, depende de cada suelo, que equivale a las toneladas de cal necesarias para subir 0,1 unidades de pH. ¿Ya?
veamos el ejemplo que teníamos acá. Supongamos que tenemos un suelo, este es un suelo volcánico, que tenía un pH inicial de 5,5, que tenemos que llevarlo a 6,2, la diferencia es 0,7, ¿cierto? Si lo digo por 0,1, me da 7, ¿cierto? Por 0,5, y la capacidad buffer nos da alrededor de 3,5 toneladas de carbonato de calcio por hectárea. Y aquí hay una decisión que tomar. Hay muchas personas que enmiendan toda la superficie y otros que solamente trabajan la banda. Si trabajáramos solamente la banda, aplicáramos la cala en franja, básicamente en la zona donde va la hilera de plantación, esta dosis habría que dividirla por 2. ¿Ya? Ahora, ¿dónde están estas capacidades buffer o capacidad tampón? Como decía anteriormente, dependen del suelo, son específicas para cada tipo de suelo. Se puede mandar al laboratorio, ¿cierto? Estas salen de la curva de encalado, básicamente se puede calcular esta capacidad tampón. Sin embargo, existen algunos datos publicados, como los que les presento aquí. Aquí están las referencias, y ustedes ven que depende mucho del tipo de suelo, y dentro de cada tipo de suelo hay bastante varianza, ¿cierto? Dependiendo aquí, por ejemplo, la sexta región, suelos graníticos, ustedes ven, las capacidades buffer varían. Si tenemos suelos volcánicos, en la novena, por ejemplo, 0,5 a 2,20, todo y tanto. Bueno, cuando uno no sepa, podría usar 0,5 tal como yo lo hice, pero la idea, ojalá, sería tener datos de sitios específicos. ¿Ya? Ahora, otra enmienda que se aplica normalmente es el yeso agrícola, cuya fórmula, ahí está, es sulfato de calcio dihidratado, tiene 2 aguas, ¿cierto? Y el yeso se usa principalmente para 2 efectos. Uno, desplazar sodio, ¿cierto? El calcio del yeso va a ir al complejo de intercambio a desplazar ese sodio. Y en este caso tenemos, por ejemplo, 1 centimol de sodio, que es lo mismo que un mil equivalente. Por ejemplo, yo quisiera desplazar ese centimol. Centimol es importante, ¿ya? Y lo quisiera desplazar. Y para ello primero vamos a calcular el peso equivalente del yeso, que es el peso molecular del yeso, que es, si ustedes suman todos estos elementos y el agua, nos da 172, lo dejamos por 2, porque el calcio tiene 2 cargas, nos da el peso equivalente, que son 86 gramos por equivalente o miligramos por mil equivalente, como ustedes quieran. Y posteriormente se calcula la dosis de yeso tomando el mil equivalente de sodio, multiplicándolo por los mil equivalentes de yeso, ¿cierto? Aquí se van a cancelar los mil equivalentes, nos quedan miligramos por 100 gramos, lo multiplicamos 10 por 10, nos quedan miligramos por kilo, y por 3 kilos por hectárea nos da alrededor de 2.500 kilos de yeso por hectárea para remover 1 centimol o 1.000 equivalente de sodio. Nuevamente, si queremos trabajar la banda o queremos trabajar la superficie completa, es una decisión que hay que tomar, ¿cierto? Si se hace el camellón, por ejemplo, lo ideal es aplicar a la superficie completa. El segundo uso del yeso es mejorar el nivel de calcio en el suelo. Por ejemplo, si tenemos aquí una SIC, un suelo con una SIC de 25 milivalentes por 100 gramos, y el calcio representa el 65% de esa SIC, y yo quiero llevarlo a 75, ¿cierto? El delta, la diferencia es 10%, ¿cierto? Y el 10% de 25, que es la SIC, nos da 2,5 milivalentes por 100 gramos, y si lo multiplicamos por los mismos 86 miligramos por mil equivalente, ¿cierto? Por 10 y por 3 para pasar a kilos por hectárea, nos da alrededor de 6.400 kilos de yeso por hectárea, eso para mejorar los niveles de calcio en el suelo. ¿Ya? También lo podemos corregir a la banda si estamos trabajando en banda en vez de a la superficie completa. Muy importante realizar estas aplicaciones, ya sea de cal o de yeso, cuando corresponda, puesto que vamos a estar aportando también cantidades importantes de calcio que
van a ser claves, ¿cierto?, cuando el cultivo empiece a producir. Desde el punto de vista del fósforo, el fósforo se corrige también de una manera bastante sencilla. Sin embargo, necesitamos un análisis adicional que se llama CP. Y el CP se define como la capacidad buffer de fósforo. ¿Y cómo se hace esto? En el fondo tenemos en el eje de la X, ¿cierto?, tengo el fósforo aplicado, y en el eje de la Y tengo el fósforo Olsen, ¿cierto? En teoría, ¿cierto?, si yo aplico fósforo, tengo que subir el fósforo Olsen, el del análisis, ¿cierto? Pero en algunos suelos sube más rápido que en otros, ¿cierto? Por ejemplo, este podría ser un suelo volcánico y este podría ser un suelo aluvial, ¿cierto? En el suelo volcánico sube más lentamente con la dosis que en el volcánico, ¿ya? Bueno, si yo calculo una regresión aquí para cada uno de estos suelos y después calculo el inverso de la pendiente, ese sería mi CP, que es los kilos de fósforo necesarios para subir un ppm de fósforo Olsen. Por ejemplo, si yo tengo un CP de 6, significa que en ese suelo se requieren 6 kilos de P para subir un ppm de Olsen. En cambio, en este otro, que tiene un CP de 12, se requerirían 12 kilos de P, no de P2O5, sino de P, para subir un ppm de Olsen, ¿ya? Bueno, con ese CP nosotros podemos calcular la dosis de corrección de fósforo. En este caso, supongamos que tenemos un suelo que tiene 15 ppm de fósforo, yo quiero llegar a 30, el CP, supongamos que lo conocemos, y es 10 kilos de P por ppm, por hectárea, por supuesto. ¿Ya? Entonces se hace de la siguiente manera: tomamos el delta fósforo por el CP, como esto era en kilos de P, lo multiplicamos por 2,29 y nos da la cantidad de P2O5 por hectárea para hacer la corrección y llevar el suelo de 15 a 30 ppm. ¿Ya? Obviamente que nosotros podemos dividir por 12, queremos llevar a la banda solamente. Y esto, por ejemplo, en términos de superfosfato, sería alrededor de 700 kilos de superfosfato triple, más o menos, ¿ya?, por hectárea. Y esas son más o menos las aplicaciones que se hacen normalmente. Ahora, como decía, esta capacidad buffer de fósforo se puede pedir. Aquí son análisis reales, ¿cierto?, de Cerezo, y ustedes ven aquí abajito se pidió el CP. Y bueno, ustedes ven que hay variación. Algunos suelos tienen un CP bajito y otros tienen un CP mucho más alto, ¿ya? Así que eso se puede solicitar a cualquier laboratorio del país. Así que esa es la corrección de fósforo, y ahora rápidamente vamos a ver cómo corregimos el potasio. El potasio se corrige de una manera mucho más sencilla. Se toma el potasio extractable y queremos llegar, por ejemplo, a 250. Se hace la diferencia entre 250 menos 150 que está ahí. Esos son ppm, por lo tanto, a 30 centímetros del CA1 multiplicamos por 3. Eso nos da kilos de potasio, pero como nosotros trabajamos en K2O, ¿no?, potasio, tenemos que multiplicarlo por 1,2, que es el factor para pasar de cada K2O, y tendríamos 360 kilos de K2O por hectárea, ¿ya? Si usáramos cloruro de potasio, estamos hablando alrededor de 360 dividido por 0.6, estaríamos hablando alrededor de 600 kilos de cloruro de potasio por hectárea. Igual podemos hacer la corrección a la banda, por supuesto, si es que estamos trabajando en la banda. Si no, corregimos la hectárea completa, ¿ya? Así que esas son las enmiendas típicas: cal, yeso, fósforo, potasio. O sea, son bastante típicas. Y la otra que se usa bastante es la aplicación de materia orgánica, ¿ya? Ahora, en general, ¿cuáles son los efectos de la materia orgánica en el suelo? Lo primero que afecta a la materia orgánica
son las propiedades biológicas, ¿cierto? La materia orgánica no se olviden que es carbono finalmente. Entonces, por lo tanto, como fuente de carbono, afecta la actividad de los microorganismos heterótrofos del suelo y cambia inmediatamente las propiedades biológicas, la actividad biológica. Esta mayor actividad biológica empieza a cambiar las propiedades químicas, por ejemplo, la vía mineralización, etc. Se pueden cambiar las propiedades físicas, ¿cierto?, a través de la agregación de partículas, la agregación biológica de partículas, ¿cierto? Podemos generar más raíces y, por supuesto, a partir de más raíces podemos generar más rendimiento. ¿Ya? Así que la materia orgánica siempre es positiva, pero el tema es qué materia orgánica, ¿cierto? Y existen varias fuentes de materia orgánica, entre ellos compost, las sustancias húmicas y muy comunes, ¿cierto?, los biodigestatos o los guanos estabilizados, los famosos estabilizados, que son muy abundantes en Chile. Y hoy día también aparecen una serie de otros lodos de salmón, lodos de planta de tratamiento de aguas servidas, en fin, distintos materiales orgánicos. Cuando nosotros nos referimos a enmienda orgánica, nos estamos refiriendo principalmente a materiales estabilizados. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tenemos un compost de muy buena calidad. Esta sería una enmienda orgánica, sin duda. ¿Ya? Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista de su grado de descomposición, desde materiales frescos, autohumificados, los de la izquierda se consideran más fertilizantes, ¿cierto? Y los que están aquí a la derecha serían más enmiendas. Es decir, cuando yo requiera enmendar el suelo, aumentar los contenidos de materia orgánica, debería irme por materiales tipo compost, lo más estabilizados posible, y no a través de materiales, por ejemplo, como guanos, ya sea frescos o estabilizados, porque estos son más fertilizantes que materiales de enmiendas orgánicas. ¿Ya? Ahora, mucha gente usa guano, ¿cierto? Y el guano puede ser un muy buen elemento. Sin embargo, el guano, como dije, es principalmente un fertilizante, más que una enmienda, porque aporta grandes cantidades de nutrientes. Aquí les quería mostrar los aportes de nutrientes de guano estabilizados para un análisis típico. Un análisis típico sería un material que tiene un 2% de nitrógeno, un 7% de fósforo, y tiene alrededor de 1000 ppm de cobre y 2000 ppm de zinc. ¿Ya? 1000 ppm de cobre y 2000 ppm de zinc. Ahora, si nosotros miramos la dosis versus los aportes, uno puede ver en caso de nitrógeno, si aportamos 20 toneladas, por ejemplo, en el primer año vamos a tener más de 200 kilos de nitrógeno por hectárea aportados, y en el segundo año vamos a tener alrededor de 400. O sea, en 2 años más de 400 kilos de nitrógeno aportado. En el caso de fósforo vamos a tener como 2000 kilos de fósforo aportados, ¿cierto? Si aportamos 20 toneladas. Y en el caso del zinc y el cobre vamos a sobrepasar por lejos, ¿cierto?, los máximos permitidos de acumulación de metales. Por ejemplo, si yo aplico 20, ustedes pueden ver ahí que estoy sobrepasando los niveles de cobre y zinc máximos que se pueden tolerar. Ya se lo voy a mostrar en un minuto. Entonces, la pregunta es si ¿puedo usar guanos? Claro, podemos usar guanos estabilizados, pero ¿a qué dosis? Claramente 20 toneladas es un exceso, 10 toneladas un exceso también. Entonces, lo que nosotros podemos hacer para contestar esa pregunta de cuánto guano podríamos aplicar, podemos ponernos algunos límites, ¿cierto? Estos son los criterios ambientales europeos, que dice que nosotros cuando aplicamos material orgánico no podemos aplicar más de 200 kilos o unidades de nitrógeno, menos de 115 kilos de P2O5, menos de 4 kilos de cobre y menos 8 kilos de zinc. ¿Ya? Esos son los criterios ambientales. Si nos vamos por el lado técnico, estamos siendo súper generosos con el nitrógeno, 190, fósforo 60 y los metales que nos sobrepasan 1 kilo. Bueno, si nosotros metemos esto a la juguera, nos dice que la dosis óptima de guanos
estabilizado sería apenas 1,5 toneladas, y esa es la realidad, ¿ya? Nosotros no debiéramos exceder de esa cantidad, excepto para no sobrepasar ya sea el nitrógeno, el fósforo o los metales. Así que cuando hablamos de enmiendas orgánicas a plantación, estamos pensando principalmente ya sea en compost como ese o sustancias húmicas que pueden ser aplicadas al hoyo de plantación junto con microorganismos, ¿cierto? De manera de eliminar cualquier problema, por ejemplo, de alelopatía, si se trata de una plantación sobre un huerto de carozos, por ejemplo. Y además para estimular, por supuesto, el desarrollo de raíces. Así que perfectamente podemos hacer una enmienda localizada, ¿cierto? Colocando sustancias húmicas dentro del hoyo de plantación junto con algún tipo de consorcio microbiano, ¿ya? Así que eso sería lo que podríamos hacer ahí. Ahora, hicimos nuestras enmiendas de preplantación, ¿cierto? Y ahora vamos a fertilizar para el año 1. Vamos también a conversar qué vamos a hacer en el momento de plantación. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos para el año 1, ¿cierto? Lograr una planta con crecimiento equilibrado, que tenga un buen sistema de raíces, queremos que tenga una gran raíz, que tenga un crecimiento aéreo balanceado en términos de diámetro y largo de brotes, que entre en receso y lignifique, por supuesto, apropiadamente y, por supuesto, que nos permita tener una planta que entre en producción lo más temprano posible. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logramos eso? Nosotros podríamos, además de haber hecho la enmienda, ¿cierto? Nosotros podemos usar algún fertilizante tipo starter. Y en ese sentido, podemos usar los llamados fertilizantes de liberación controlada, los tipo COTES, ¿cierto? Hay todo tipo de COTES, los que terminan en COTE, y básicamente estos son fertilizantes complejos recubiertos por una membrana semipermeable, ¿cierto? El agua entra al gránulo en el suelo, ¿cierto? Disuelve el fertilizante al interior y por difusión, ¿cierto? Empieza a moverse el fertilizante hacia afuera. Bueno, la gran gracia que tienen estos fertilizantes es que se pueden poner muy pegados a la raíz. Y ustedes saben que cuando nosotros acercamos los nutrientes a la raíz, aumentamos naturalmente la difusión. ¿Se acuerdan que la difusión es directamente proporcional al delta de concentración e inversamente proporcional a la distancia? Por lo tanto, si yo coloco el fertilizante más cerquita de la raíz, esta distancia se hace más pequeña y por lo tanto tengo mejor movimiento, ¿cierto? Del nutriente, en particular, por ejemplo, nutrientes como potasio y fósforo, ¿ya? Entonces, bueno, ahora, ¿por qué estos fertilizantes se pueden pegar muy cerca de la raíz? Porque van liberando lentamente y alcanzan conductividades muy bajitas. Aquí les quería mostrar, por ejemplo, las conductividades que alcanzarían los fertilizantes convencionales. Hay muchos asesores que promueven la aplicación de fertilizantes convencionales al hoyo de plantación. Sin embargo, estos fertilizantes pueden alcanzar conductividades de este orden, ¿cierto? De 10 a 20 decisiones por metro. Piensen que una planta cualquiera tolera, como una planta como cerezo, máximo 2 decisiones por metro. En cambio, los de liberación controlada van liberando lentamente, ¿cierto?, sus nutrientes y la máxima conductividad que podrían alcanzar en un momento de alrededor de 1,3, pero normalmente son conductividades muy bajitas. Y eso permite que la raíz crezca pegada, por supuesto, al gránulo. Así que el uso de fertilizantes de liberación controlada es una buena idea
especialmente cuando estamos en suelos más pobres, y la dosis, por ejemplo, de un cote de 6 meses puede estar en el orden de 60-90 gramos por planta, ya, con bastante seguridad. Y ustedes aplican su fertilizante, esto es un estudio que hicimos, ¿cierto?, en solución de suelo. Ustedes aplican su fertilizante, este es el pH, la conductividad eléctrica basal de la solución, y ustedes ven que lentamente se va incrementando, liberando, pero la tasa de liberación es bastante lenta. Ya. Y a medida que se va liberando, por supuesto los pHs van cayendo, puesto que ahí tenemos, por ejemplo, solamente la solución, y aquí tenemos con 2 cotes que se probaron acá, ¿ya?, que se comportan de manera muy similar. ¿Ya? Y por supuesto, a medida que se va liberando, ¿cierto?, la solución se va acidificando. Así que funcionan bastante bien, es una práctica muy deseable también, en particular, como dije, en suelos más pobres. Ahora, pensemos en las dosis de nutrientes que deberíamos aplicar. ¿Ya? Pensemos primero en las dosis de nitrógeno. En general, cuando nosotros calculamos una dosis de nitrógeno, hacemos un balance, ¿cierto?, entre lo que el cultivo saca el primer año, el suministro al suelo, y después corregimos por eficiencia. Así que en el caso de frutales que están produciendo, nosotros esta demanda se obtiene de las toneladas de producción, pero en este caso, como se trata de huertos nuevos, vamos a calcular la demanda de otra forma, se la voy a explicar en un minuto. El suministro está dado por el nitrógeno residual, el nitrógeno del agua y el nitrógeno mineralizado, ¿cierto? Y lo que vamos a ver, ¿cierto?, es cuánto nitrógeno tenemos de aporte, ¿cierto?, vía estas tres fuentes, el residual, el agua y el nitrógeno mineralizado. Pero primero estimemos cuál es la demanda real de nitrógeno, fósforo y potasio de un huerto nuevo. Y hemos trabajado con algunos colegas, ¿cierto?, de algunas exportadoras para determinar la demanda de nutrientes para plantaciones nuevas, ¿cierto?, según el largo de los brotes, incluyendo las hojas. Y de acuerdo al largo del brote del crecimiento del año, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo 2 metros por árbol, tengo 4 metros por árbol, o 8 metros por árbol, aquí están las dosis, perdón, las demandas de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto? Dependiendo, la variación se da por el diámetro del brote. ¿Ya? Pero si ustedes ven, son cantidades pequeñitas. Por ejemplo, de 25 kilos de nitrógeno por hectárea, de alrededor de 6 de fósforo y a lo mejor de 10 de potasio, o sea, de 20 de potasio, son cantidades muy pequeñitas, ¿cierto?, que no sobrepasan en ningún caso los 50 kilos, los 25, kilos en el primer año de nitrógeno por hectárea en el primer año. Así que son cantidades muy bajitas, ustedes pueden hacer este cálculo, y la verdad es que incluso este cálculo es muy generoso, posiblemente las cantidades son aún menores. ¿Ya? Y por otro lado, así que tenemos por un lado una baja demanda de nutrientes y por otro lado grandes aportes. Fíjense, aquí tenemos el aporte de nitrógeno residual. Si nosotros medimos el nitrógeno en el suelo, comparamos el residual, dependiendo de la densidad del suelo, podríamos tener, si tengo 20 partes por millón, ustedes ven, puedo tener hasta 40 kilos de nitrógeno disponible. Y habíamos dicho que la planta usa como 25, solamente por nitrógeno residual. Si miramos el nitrógeno que viene en el agua, dependiendo de la cantidad de agua que ocupamos, por ejemplo, no sé, por 2.000 metros cúbicos, 4.000 metros cúbicos, ustedes ven, tenemos un agua que viene cargada de nitrógeno, con 8 ppm, por ejemplo. Tenemos 25, 30 kilos perfectamente, ¿cierto?, de aporte del agua arriba. Y lo más importante
el nitrógeno que se mineraliza de la materia orgánica. Estas cantidades pueden ser muy importantes. ¿Y ustedes se acuerdan del ciclo del nitrógeno en el suelo? Bueno, la materia orgánica se mineraliza, ¿cierto? Y se forma inicialmente amonio, y ese amonio naturalmente se nitrifica, ¿cierto? Ese amonio pasa a nitrito y a nitrato, y posteriormente se puede perder ese nitrato por denitrificación o oxidación. Pero básicamente la materia orgánica, ¿cierto?, genera grandes cantidades de nitrógeno vía mineralización, y lo que nosotros queremos ver cuánto es ese nitrógeno. Así que nosotros podemos hacer un cálculo rápido, ¿cierto?, para determinar cuál es la cantidad de nitrógeno que mineraliza un suelo en función de su materia orgánica, por ejemplo. Obviamente, todos sabemos que la mineralización depende no solamente de la materia orgánica, sino que de los microorganismos y, más importante, del ambiente, la humedad, la temperatura, etc. Sin embargo, podemos usar alguna aproximación. Por ejemplo, si yo tengo un suelo de 3% materia orgánica, el factor que podemos usar son 30 kilos de nitrógeno por porcentaje de materia orgánica, y ustedes ven, tendríamos alrededor de 90 kilos de nitrógeno por hectárea, contra 25 que saca la planta en un primer año. O sea, la verdad es que prácticamente no se requiere nitrógeno. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde sale este factor de mineralización? Sale del hecho de que alrededor del 1 al 2% del nitrógeno orgánico se mineraliza anualmente, que la relación carbono-nitrógeno es aproximadamente 10, una densidad aparente 1 y 30 centímetros de profundidad. Podemos calcular esos factores. ¿Ya? Ahora, hay muchos laboratorios que junto con la materia orgánica dan el nitrógeno orgánico o el nitrógeno total en su efecto. Y nosotros podríamos calcular directamente desde este nitrógeno la cantidad de nitrógeno mineralizado, que va a ser muy aproximada a lo que estamos mostrando ahí. ¿Ya? Y así tenemos suelos que aportan grandes cantidades de nitrógeno. Ustedes se fijan en este suelo, que es uno de los más pobres, un suelo granítico, ¿cierto?, de la costa de la sexta región, un suelo cerca del Olón. Igual aporta sus kilos, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en promedio por ahí debe estar alrededor de 30 kilos de nitrógeno por hectárea, y la planta en primer año saca 25 con suerte. O sea, incluso los suelos más malos estaríamos sobrados, no tendríamos que fertilizar con nitrógeno. Bueno, como todo esto hay que mirarlo desde el punto de vista probabilístico, yo hice un pequeño trabajo de simulación, simulación estadística, ¿cierto?, tomando datos reales, y posteriormente a partir de esos datos reales uno simula, y simulamos la mineralización de nitrógeno de suelos chilenos, de suelos que tengan entre 2 y 10% de materia orgánica, o sea, suelos de la zona norte, centro-norte, hasta suelos del sur. Y aquí tenemos la distribución de los kilos que mineralizan esos suelos, ¿cierto? Ustedes ven de alrededor de 20, 30 kilos hasta más de 200 kilos, ¿cierto? ¿Ya? Y esta es la distribución acumulada. Y aquí podemos determinar dónde está la mediana, el valor central. ¿Ya? Y la mediana nos dice que en promedio o en mediana, como quieran llamarlo, ¿cierto? Si es que estamos hablando de una distribución normal, los suelos chilenos estarían mineralizando alrededor de 84 kilos de nitrógeno por hectárea, en la mediana, el valor central. ¿Ya? La mitad está sobre ese valor y la mitad abajo de ese valor, pero en la mediana sería alrededor de 84. Si lo miramos en términos medianos, quiere decir que no tendríamos que fertilizar con nitrógeno en el caso de plantaciones nuevas, ¿no es así? Pero para estar más seguro, hicimos el siguiente ejercicio. Estos son datos, son ejemplos reales de las fertilizaciones que estamos usando para nuevas plantaciones de cerezo, tanto para el año 1 como para el año 2. Ustedes ven que las cantidades son muy pequeñitas. Incluso si ustedes corrigieron el suelo, estas podrían ser 0.
¿ya? Pero supongamos que vamos a poner 25 unidades de nitrógeno, ¿cierto? El primer año, 20 de fósforo y 30 de potasio, esas son las cantidades que se comen más o menos, ¿ya? Supongamos necesitamos 25, ¿ya? Ahora, si yo comparo esos 25 contra lo que aportan los suelos chilenos, podemos calcular la diferencia, ¿cierto?, entre el nitrógeno mineralizado y los 25 kilos de nitrógeno, ¿ya? Y obtenemos esta distribución de las diferencias, ¿ya? Primero que todo, ustedes fíjense que todas las diferencias son positivas. Es decir, el nitrógeno mineralizado superó en todos los casos a los 25 kilos de demanda que nosotros establecimos. ¿Ya? Eso quiere decir que no hay ningún suelo en Chile que deba ser fertilizado con nitrógeno en el año 1 de plantación. Estrictamente hablando. Ahora, si uno quiere, podría poner, no sé, 25 kilos de nitrógeno por un saludo a la bandera, pero en términos poblacionales, ¿cierto? El 100% de los casos, el suministro de nitrógeno vía mineralización supera a la demanda de un cultivo de primer año. Así que, claramente, esas dosis altas de nitrógeno que se aplican de repente, que incluso he visto plantaciones que han aplicado hasta 300 kilos de nitrógeno por hectárea, no tienen ninguna justificación. Máximo 30 unidades, pero con suerte, y yo personalmente 0. Y quiero sumarle más información a esto. Nosotros recientemente hicimos un estudio en Osorno, dado que el cerezo está moviendo fuertemente a Osorno, un estudio en un cuartel de 3 hectáreas, cerezo recién plantado, ¿cierto? Se hizo un estudio de suelo, por supuesto, ahí pasando el sensor, ¿ya?, en la banda, y posteriormente ahí está el mapa de radiación gamma, se generaron los mapas de materia orgánica y otras propiedades químicas. Ustedes ven la materia orgánica bastante alta, entre el 10 y un 11%, muy alta. Y lo que hicimos fue hacer un estudio de mineralización por zona, por colores, ¿cierto? Tenemos el mapa de radiación y pusimos tubos de mineralización en cada uno de los colores, ¿ya?, para determinar cuánto nitrógeno efectivamente aportan los suelos en esa zona. El trabajo con los tubos de mineralización es un trabajo bastante intenso, ¿cierto? En lo que se hace, se usan tubos de PVC. Este tubo se inserta en el suelo, posteriormente se saca con suelo. En la parte de abajo se saca un poquito de suelo, se inserta esta bolsita con resinas iónicas, entonces se amarra esta bolsa y el tubo vuelve a su lugar. Y se deja incubar, ¿cierto? Y se van retirando los tubos incubados cada cierto tiempo. Cada 15 días, ¿cierto?, vamos trayendo 18 minutos y se va analizando el amonio y el nitrato que hay en el suelo y en las resinas, en caso que haya habido algo de lixiviación. Las resinas tienen como objetivo atrapar el nitrógeno que se pueda lavar, ¿ya? Y bueno, estos son los resultados todavía preliminares, me faltan algunos tubos por analizar, pero si ustedes ven, ahí están las tres zonas, los 3 colores, y aquí hay una curva promedio de las 3 zonas, ¿ya? Y ustedes ven el tiempo versus nitrógeno mineralizado, y podemos ver que la tasa o la pendiente de la curva promedio es alrededor de 2,8 kilos de nitrógeno por día, por hectárea. Eso significa que en un periodo de 160 días, perdón, de 180 días, 6 por 3, 18, de 6 meses, ¿cierto?, durante un ciclo de un frutal, por ejemplo, este suelo podría entregar fácilmente 360 kilos de nitrógeno con toda tranquilidad. Ustedes ven que aquí incluso en algunos casos llegamos a los 500 kilos de nitrógeno. Bueno, lo que podemos ver aquí a la derecha
es la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo y lo que se movió a la resina. ¿Ya? O sea, efectivamente hay lixiviación, puede ser importante, pero de todas maneras la cantidad de nitrógeno que hay disponible en el suelo es gigante. Ahora, si yo quisiera preservar ese nitrógeno que se está lavando, podemos usar la tecnología de inhibidores de nitrificación, ¿cierto? Que es una muy buena tecnología también para asegurar el nitrógeno, también en plantación. Básicamente yo podría poner 0 nitrógeno y asegurar el nitrógeno inhibiendo la nitrificación a través de estos compuestos que inhiben el paso de amonio a nitrito. No se olviden que el amonio que viene de la materia orgánica, ¿cierto?, se oxida primero a nitrito y posteriormente a nitrato por estos grupos de microorganismos, y en particular a través de la acción de esta enzima, por ejemplo, la amonio monooxigenasa en este caso. Si nosotros inhibimos este proceso a través de una sustancia inhibidora de nitrificación, tenemos más amonio en el suelo, el amonio tiene carga, no se lava, ¿ya? Y la planta además puede absorber amonio, al absorber amonio absorbe también más fósforo, y generando efectos muy positivos en términos de crecimiento y balance en términos de relación largo diámetro de brote. ¿Ya? Así que este tipo de sustancia inhibidora es una práctica muy buena para aplicar durante durante el fertirriego, el primer año de plantación, y la dosis se estima, ¿cierto?, en función de la materia orgánica y del nitrógeno residual que había antes de empezar a fertilizar. Y, por ejemplo, si tomamos una materia orgánica de aquí en la zona central, 2%, y 20 ppm de nitrógeno amoniacal residual, tendríamos que aplicar alrededor de 1 kilo de ingrediente activo de este inhibidor, ¿cierto?, por hectárea. La inhibición dura 30 días, así que lo podemos dividir esta aplicación en aplicaciones cada 30 días, ¿cierto? Para ir inhibiendo ese fertilizante, ese nitrógeno que viene de la mineralización de la materia orgánica, y evitar que se pierda por lixiviación o denitrificación, generando además importantes efectos nutricionales. Lo que se ha demostrado, ¿cierto?, que en términos de producción de materia seca, que es lo que nosotros queremos producir madera, ¿no así?, cuando estamos formando nuestro árbol, las mejores producciones de materia seca siempre se consiguen con relaciones amoniacales nítricas de 75-25, 50-50. ¿Ya? Y eso es lo que se logra cuando tenemos inhibidores. Aquí tenemos el caso de un fertilizante con inhibidor de nitrificación versus urea sin inhibir, y uno puede ver claramente que no solamente hay más nitrógeno con inhibidor, sino que hay una mejor proporción de amonio y nitrato. ¿Ya? Siempre cuando ustedes tengan inhibidor van a alcanzar mejores relaciones amonio-nitrato y, por supuesto, mejores crecimientos. La planta va a tener un vigor bastante sano, no va a ser esa planta con brotes largos, pero con poco diámetro, ¿cierto? Es decir, todo lo contrario, una planta bastante equilibrada en términos de crecimiento, de brotes. Bueno, otra cosa importante es que cada vez que la planta absorbe amonio, también absorbe fósforo. Por lo tanto, ustedes ven todas las plantas, en este caso los mayores niveles de fósforo se obtienen con menores pH de rizósfera, que a su vez obtienen con alimentación amoniacal. ¿Ya? Así que eso es una cosa real que está en todos los libros de nutrición y nosotros lo hemos comprobado acá. Básicamente, la planta cuando absorbe amonio también absorbe más fosfato, y eso significa más raíces, y más raíces significa al final mayor absorción de otros nutrientes y mejor calidad de planta. ¿Ya? Habíamos comentado también que durante el primer año nosotros buscamos, ¿cierto?, son raíces, ¿cierto? Y
una forma, junto con lo que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Pusimos un cote, posteriormente pusimos inhibidores, ¿cierto? Que nos ayudan a la absorción de fósforo también y por lo tanto a tener más raíces. Y el tercer elemento, tal vez el más importante, es la aplicación de materia orgánica y microorganismos. Y en ese sentido, cuando yo hablo de materia orgánica, estamos hablando de sustancias únicas en particular. Y cuando hablamos de sustancias únicas, estamos hablando de ácido húmico y ácido fúlvico. Y normalmente los productos traen una mezcla de ellos, ¿cierto? Algunos son más cargados al fúlvico y otros más cargados al húmico. Pero lo importante es conocer un poquito más de esta sustancia húmica y su duración en el suelo. Por ejemplo, si tomamos el ácido húmico, podemos dividirlo en dos fracciones de carbono. Una más recalcitrante, ¿cierto? Mucho más dura, y otra que se llama lábil. Y uno puede darse cuenta aquí primero que los ácidos húmicos tienen una fracción lábil menor que los fúlvicos. ¿Ya? O sea, ¿cuál se degrada primero? En teoría es el fúlvico, que tiene una fracción lábil más alta incluso. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve esa fracción lábil? Precisamente para alimentar a los microorganismos del suelo. Y la fracción recalcitrante, por supuesto, los microorganismos también la van a atacar, pero se van a demorar más en descomponerla. Sin embargo, esa fracción nos va a ayudar a mejorar la calidad del suelo. Aquí a la derecha tenemos el tiempo medio, ¿cierto? El tiempo medio es el tiempo que toma para descomponer la mitad de un cierto compuesto, en este caso la fracción lábil. Y uno se puede dar cuenta, ¿cierto?, que el tiempo medio para descomponer la fracción lábil del ácido fúlvico son menos de 10 días. En el caso del ácido húmico son alrededor de 30 días. ¿Ya? Esta fracción azulita. ¿Ya? Entonces, bueno, esto nos indica que tenemos un alimento rápidamente disponible para los microorganismos aquí y otro, una fracción un poquito más lenta, pero dentro de la lenta bastante lábil, en el caso de húmico. Ahora, si nos vamos a la recalcitrante, a la más difícil de descomponer, ustedes pueden ver aquí claramente que el ácido húmico, para que se descomponga la mitad de esta fracción recalcitrante, puede tomar 10 años. En el caso del ácido fúlvico, alrededor de 4 años. Entonces, cuando aplicamos sustancias úmicas, ¿cierto? Por un lado, estamos aportando fracciones lábiles de carbono que no se usaban por los microorganismos, y por otro lado, estamos aportando fracciones recalcitrantes, ¿cierto? Que se van a demorar bastante en descomponerse y que van a ir aportando al mejoramiento de la calidad del suelo, pero no olvidar, ¿cierto?, que estos materiales van a ser atacados por los microorganismos y van a generar mayor actividad de microorganismos. De hecho, inmediatamente, cada vez que ustedes aplican materia orgánica de cualquier tipo, ustedes ven una mayor actividad, ¿cierto?, de enzimas como la beta-glucosidasa. Ustedes ven cada vez que se aplica materia orgánica, ya aumenta la actividad biológica del suelo. Ahora, si junto con la materia orgánica nosotros aplicamos microorganismos para estimular el desarrollo de raíces, estos microorganismos normalmente son bacterias que se denominan PGPR, ¿cierto?, por Plant Growth Promoting Rhizobacterias, y normalmente se utilizan en consorcios. Estas trabajan muy cerquita, ¿cierto?, en la rizósfera, muy cerquita de la raíz, muy apegada a la raíz, ¿cierto? Y se benefician, por supuesto, de los oxidados, de las raíces, pero a su vez ellas generan gran actividad y este es el impacto que generan en las plantas de cerezo. Una gran cantidad, un sistema de raíces, pero extraordinario, una gran cantidad de raíces, mucha raíz fina absorbente. En este gráfico aquí tenemos el efecto de la aplicación de carbono por un lado en la densidad de raíces, y aquí abajito tenemos el efecto que tiene la inoculación. Claramente, ¿cierto? Si nosotros aplicamos carbono, aumentamos la densidad de raíces, pero si además de aplicar carbono
densidad de raíces aumenta de manera muy importante. De hecho, si ustedes se fijan en esta curva, a mayor cantidad de carbono, mayor densidad de raíces, pero hay dos puntos que ustedes están como fuera, ¿cierto?, de la curva. Uno podría eliminarlo y mejoraría la curva, pero estos puntos tienen inoculantes, o sea, realmente el efecto inoculante es impresionante. Así que es una práctica bastante también recomendable. Ahora, muchos asesores y productores, ¿cierto?, utilizan fertilización foliar en plantación y efectivamente se puede aplicar, pero hay que pensarla como complementaria a las aplicaciones al suelo. Y normalmente uno debería aplicar fertilización foliar cuando no tiene actividad de raíces, básicamente en primavera, por ejemplo, cuando no hay actividad de raíces, y podemos aplicar nitrógeno, ¿cierto?, algún foliar nitrogenado, y lo que ha dado muy buen resultado es la aplicación de estos foliares completos tipo fetrilón, que es un fertilizante muy viejo, por eso es un referente, ¿cierto?, a la hora de foliares completos, y este ha dado muy buen resultado porque en la práctica en un solo fertilizante uno tiene todos los nutrientes que eventualmente podría necesitar. En todo caso, si nosotros tenemos una buena corrección en el suelo, tenemos una buena actividad de raíces, probablemente la fertilización foliar disminuye su importancia. Sin embargo, a nivel de manejo se está utilizando principalmente aplicaciones de nitrógeno, como dije, algún foliar completo con macro y micronutrientes. Bueno, para finalizar, comentarles algunas cosas, ¿cierto? Primero, que el cerezo tiene muy bajos requerimientos nutricionales, particularmente durante su formación. Las dosis de nitrógeno son muy bajitas, ¿cierto?, incluso cero. Perfectamente nosotros podríamos aplicar cero, puesto que la mayoría de los suelos chilenos suplen las demandas de nitrógeno del cultivo de cerezo durante su formación. Ahora, para asegurar ese nitrógeno, por supuesto, sería bueno la aplicación de inhibidores de nitrificación, y además que nos permite un crecimiento equilibrado en términos de largo y diámetro de brotes. Otra cosa, como nosotros hicimos las correcciones de fósforo y potasio, la verdad que solamente necesitamos reponer las cantidades que estamos extrayendo, ¿cierto? Si estamos extrayendo 20 kilos de fósforo, bueno, reponer esas cantidades, lo mismo que potasio, no se requiere más. ¿Ya? Tal como veíamos un ejemplo, una fertilización típica, por ejemplo, de NPK para un año 1 podría ser 25 kilos de nitrógeno, 20 de fósforo y a lo mejor otros 25 de potasio, y no más allá de eso, no se requiere más, sobre todo si nosotros hacemos las correcciones en el suelo. La corrección de los factores limitantes en el suelo previo a la plantación es un manejo clave para el éxito productivo. Hay que corregir previo a la plantación, es mucho más barato, se van a sacar un montón de problemas de encima, y ojalá que esta corrección la hagan a partir de un mapeo. Si no, pueden partir con una muy buena muestra compuesta de 20 submuestras por muestra, pero hay que considerar que el promedio es engañoso, ¿cierto? Y podríamos obtener algún sector importante del cuartel de manera deficiente. Pero bueno, es un buen punto de partida. El manejo de la fertilización de formación debe centrarse en desarrollar un buen sistema de raíces, como que el uso de materia orgánica y algún consorcio microbiano son un manejo muy deseable, más que gastarse la plata en nitrógeno, ¿cierto? Y otros nutrientes, mejor gastársela en este tipo de productos tipo sustancia única, y también el uso de algún consorcio. Y
algo fundamental. Todas las decisiones de manejo deben ser sitio específicas y ojalá basadas en información, en particular aquella proveniente de análisis de suelo, tejido, etc. Y por supuesto de observaciones de canopia, incluso a través del uso de imágenes, ¿por qué no? Así que, mensaje final, las plantas de cerezo, los árboles de cerezo tienen bajos requerimientos nutricionales. Si nosotros corregimos el suelo y manejamos el nitrógeno que está ahí disponible, podemos hacer un trabajo muy bueno desde el punto de vista técnico. Y esto que le he conversado se ha probado en muchos productores con un éxito bastante bueno a nivel productivo. Bueno, sin más, muchas gracias y quedo atento a sus preguntas.